Bueno, me caí, no sé qué pasó. Saludos, ahí veo muchos amigos. Vamos a invitarla de nuevo a Vir. Saludos, gente de Chile. Ahí estamos de Che, nuevo. no sé qué pasó, se quedó congelado de golpe y me quedé sin internet. Estoy No en pasa lo de, nada. estoy en lo de mi vieja, así que se ve que el internet acá no, en Escobar no anda muy bien. Che, Bueno, bueno, pues te voy a presentar de nuevo para que quede para el video, lo hacemos cortito, que si no nos quedamos sin tiempo para las preguntas. Bueno, dale. como dijimos, Vir Vázquez, capa genia, amiga de Garrahan, pediatra y gastroinfantil, y vamos a charlar un poquito de APLB, que ya estuve diciendo en el video anterior, en el vivo anterior que desaparecerá, que bueno, es algo súper frecuente. Yo hace poco que hago consultorio, más o menos hace 2 años, y es una pregunta re frecuente, los papás siempre están atentos y leen mucho, y por ahí con cólicos, con diarrea, con algunas otras cositas, siempre están preguntando, ¿y no podrá hacer una alergia? ¿Y no podrá hacer esto? O sea que me imagino que vos como gastroenteróloga también tenés un montón de pacientes que consultan por esto. Sí, diría que esta es una de las causas más frecuentes de consulta eh, y de consulta de los pacientes y también de consulta de colegas que les da duda a algún paciente y entonces me piden la opinión a ver qué pienso. Pero bueno, un poco creo que lo que, más allá de lo frecuente, que sí es más o menos entre 4 y 7, 8% de los chicos que nacen, los bebés, tienen APLB y es menos para los que se alimentan exclusivamente con lactancia materna, o sea que es frecuente, muy frecuente. Y un poco también la preocupación es porque da síntomas muy variables y algunas veces son bastante inespecíficos o pueden ser por distintas causas, entonces viene la opción de este diagnóstico como una de las cosas a descartar, digamos. Eh, Nada, un poco hablando de cómo se presenta, lo más frecuente, la forma de presentación más frecuente es lo que se llama proctocolitis alérgica, que es básicamente el bebé chiquito, en general tipo entre el mes y medio y 4 o 5 meses, que tiene en algún momento deposiciones con sangre. Quizás no muy abundante, algunas, y en general puede tener sangre, moco, muchas veces está molesto, medio irritable, llora todo el día. Eso es como lo clásico, pero también es cierto que hay veces que algunos tienen solo moco o reflujo, y entonces el reflujo en general es algo fisiológico y normal de muchos bebés, pero algunos es como un reflujo más exacerbado que se acompaña de esto de rechazo a la alimentación o de mucha irritabilidad todo el día, entonces es algo a tener como presente. Y después están los que tienen manifestaciones por ahí, por ejemplo, que se brotan ronchas en la piel o peribucales, y bueno, los casos más graves, digamos, que serían los que tienen ya una anafilaxia, que es que por ahí se brotan, tienen dificultad respiratoria, les cuesta respirar, por ahí hacen ruidito, como un estridor, que es un ruidito para respirar, como más síntomas todos juntos que, bueno, eso claramente llama siempre la atención a los padres y es como muy evidente, digamos, hay una causa-consecuencia muy evidente de la alergia, digamos. Son más difíciles los que tienen síntomas leves, quizás, de asignar como causa la alergia, ¿no? Sí, a mí me pasa en consultorio que vos sentís que viene alguno que viene con un cartelito que dice, che, investigame que puede ser APLB, y después tenés quizás un número más grande de pacientes que tienen estas pequeñas cosas y que te dicen, bueno, está con cólicos o un reflujo, pero que es un reflujo que dura un poco más.
o un reflujo que por ahí no tenía cuando estaba con el pecho, y la mamá empezó a trabajar y ahí arranca con las leches artificiales y empieza a sumar sintomatología. Como decís vos, cuando presentan síntomas más bien sistémicos y sobre todo si son esas reacciones inmediatas, que he tenido pacientes que toman la leche y la vomitan y venían perfecto, no tenían ningún problema y empezó a probar la leche artificial y así como la toma, la vomita y terminan siendo APLB, o cuando se brotan posterior a la ingesta de un alimento, siempre hay que pensar en alergias, ya sea que sea a la proteína de leche de vaca o cualquier otra cosa. Y después sí, estos más sutiles, de esas cacas que vos decís, bueno, son con moco y que le pedís a los papás que te traigan el pañal. Y en esos pacientes quizás se necesita un poco más de paciencia. A veces es difícil decir, bueno, ¿cuándo? A mí me pasa en mi ciudad que no tenemos gastroenterología infantil, no tenemos alergista, muchas cosas de laboratorio son más difíciles. Y encima en pandemia, que uno tiene que decir, bueno, lo mando a Rosario, por ejemplo, lo mando a Paraná, vale la pena con este tipo de síntomas, con esta cantidad de síntomas, ¿no? Entonces ahí siempre viene esto que tenemos que hacer los médicos, de poner en la balanza cuándo vale la pena insistir y buscar un diagnóstico y cuándo podemos esperar un poquito. Y por suerte, que ahora lo vamos a charlar, esta patología, alguna de estas cosas las puede hacer el seguimiento y las primeras incluso la dieta, digamos, algunas cositas con un pediatra bien entrenado y que esté atento y como siempre que escucha a los padres, que son los que tienen la posta de lo que le pasa al hijo siempre, puede iniciarla un pediatra y bueno, y en todo caso, ya cuando se va poniendo un poquito más difícil, cuando tenemos que charlar a veces de las dietas de exclusión, ahí yo creo que nos toca apoyarnos y tener un equipo por ahí más multidisciplinario, porque a medida que crecen los nenes y que no es solo leche, por ejemplo, ya lo que tiene que hacer la familia en casa para protegerlo al nene se va haciendo un poquito más difícil. No sé, tu experiencia, vos decías, los pediatras que te consultan, generalmente te llaman cuándo, porque por ahí con diarrea con sangre ya casi que te están diciendo, bueno, fíjate si es, pero ¿qué es lo más frecuente que te consulta por ahí los pediatras, que sé que trabajas con muchos, que digan, che, este podrá ser y que no sean los síntomas por ahí más clásicos? Y en realidad, mucho la caca con moco sin sangre es bastante clásica. O sea, tengo unas imágenes en mi celular, mucha Un cantidad de costado. imágenes de cacas con moco, eh, que bueno, que es la difícil, porque ahí está la subjetividad de qué le parece moco a cada uno y la cantidad, ¿no? Pero esa te diría que es la típica. Y después otra es los chicos que tienen por ahí que son bastante vomitadores y que están, o sea, como irritables mucho tiempo, que por ahí al principio decían, bueno, por ahí tiene cólicos del lactante, cumplía más o menos con eso porque se da la misma edad, y pasan un par de meses y sigue como bastante molesto, eh, rechaza hasta incluso a veces la teta por ahí y son muy vomitadores y las cacas no son del todo por ahí habituales del lactante. Entonces ahí es cuando por ahí me cuentan a ver, tipo, bueno, ¿qué hago? Eh, Sí, 100% de acuerdo que digamos, el inicio con un paciente que tiene una presentación típica, sobre todo con la proctocolitis, con esto de las cacas con sangre, lo puede hacer un pediatra. Eh, Primero porque no hay un riesgo de gravedad en cuanto que no es una anafilaxia, que uno dice, bueno, hay algunos parámetros que hay que tener en cuenta porque puede ser más grave el evento. Por un lado eso, y por otro lado porque, nada, digamos, el diagnóstico es clínico, entonces no es que vamos a hacer pruebas de más o de menos, sino que si uno sabe, si un pediatra está preparado y sabe cómo hacer el diagnóstico, lo recontra puede hacer por su cuenta. A veces diría que es más importante al inicio quizás apoyo por un nutricionista, sobre todo, digamos, si la que tiene que hacer la dieta es la mamá, ¿no? O sea, si el bebé toma teta, digamos, muchas veces diría que es hasta más importante la consulta con un nutricionista al principio para ajustar esa dieta y nada, enseñarle dónde tiene que fijarse en las etiquetas, cómo evitar contaminación, un montón de cosas para poder cerciorarse de que la dieta esté bien hecha
y veamos si los síntomas ceden con la exclusión, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí, lo que hay que decir acá es que, porque a veces ahí viste autodiagnósticos y te llega un paciente que ya te viene con el posterior y te dice, no, estoy haciendo la dieta y ahí tenés como que desandar un ovillo. Lo importante también para la gente que nos mira es que, bueno, que hay que apoyarse en el pediatra o en el especialista en gastroenterología o alergias, porque no es una tontería el diagnóstico en cuanto a lo económico, lo social y lo médico, y la dieta tiene sus consecuencias, por lo cual hay que hacerla en los pacientes en los que consideramos que tengan el diagnóstico. Y también esto que decís de, bueno, cuándo hacemos la dieta y cuándo por ahí vemos si anduvo bien con la dieta, lo desafiamos. En esa parte también, que ahora vamos a charlar un poquito las diferencias de cuando es mediada por IgE o no, tener cuidado con esto mismo, con cualquier alergia. Si yo creo que un paciente o creo que mi hijo es alérgico a algo, tengo que ver si puedo retirar el alimento y las consecuencias que tiene. En este caso, el tema de la leche no es una cosa menor. Y después, cuando pasa que hacemos autodiagnóstico y en el medio empezamos a dudar o nos aburrimos de la dieta y se nos hace muy difícil, viene la autoprovocación, digamos, después del autodiagnóstico, en la que enfrentamos al paciente y quizás tenía síntomas que tenían contraindicación de enfrentarlo, por ejemplo, si hizo una anafilaxia o hizo alguna reacción inmediata severa. Entonces hay que saber que no podemos ni sacar la dieta sin consultar, ni decir, bueno, me parece que ya pasaron suficientes meses, probemos a ver cómo nos va con la leche, porque nos podemos pegar un buen susto. Tal cual, tal cual. O sea, lo del autodiagnóstico es bastante clave, ¿no? Porque además, o sea, por un lado es cierto que es muy frecuente y por otro lado también está como que se está empezando a hablar mucho, entonces está en el medio como también muchas cosas esperables de un bebé recién nacido, digo, un bebito de 2 meses que puede tener cólicos, puede tener reflujo, puede tener síntomas que son esperables de un bebé. Cuando uno hace autodiagnóstico, muchas veces, digamos, los mapadres preocupados o sobre todo por ahí primerizos que quizás no tienen experiencia con qué es normal, empiezan a probar cosas. Y la realidad es que o sea, es peligroso para, digamos, peligroso para el bebé en sí de empezar a cambiar cosas, para la madre si es que empieza a hacer una dieta sin seguimiento por un profesional, y por otro lado, esto que vos decís, ¿no? Después de los desafíos, si, si hay riesgo de anafilaxia o lo que sea, digamos, no exponer nuevamente corriendo ese riesgo, ¿no es cierto? Es bastante frecuente como tener pacientes que empezaron por su cuenta eh, la dieta. Y también eso lo que complica el diagnóstico es que por ahí mejoran un poquito, pero no del todo, y entonces como no tienen una guía clara de qué tienen que excluir, de la alimentación y qué sé yo, se empieza a confundir. Por eso es importante lo que vos decís, digamos, hablarlo con el pediatra, tener bien claras las cosas que hay que hacer y tener un esquema de cómo vamos a hacer el diagnóstico. No es que excluyo y veo, bueno, total, no importa, sino que digamos, hay que hacer una exclusión y después, sobre todo en los casos de proctocolitis, en realidad, hay que hacer un desafío para confirmar el diagnóstico. Como vos decías, en los casos de reacciones inmediatas, sobre todo los que tienen reacciones inmediatas más severas o aunque sean moderadas, en general, ahí ya hace falta quizás algún estudio o seguimiento por un alergista como para guiar la reintroducción y el desafío en los que tienen alergia inmediata, que es la mediada por IgE. Claro, esa era una de las preguntas que nos hizo Flor, que preguntaba esto, ¿no? Bueno, la confirmación diagnóstica y cómo sé yo si es mediada o no mediada por IgE, y esto que estás charlando vos de que suele haber diferentes síntomas y síntomas con tiempos de aparición distintos. Tal cual. En general, bueno, un mini resumen, la mediada por IgE tiene síntomas inmediatos ante la exposición. Lo habitual suele ser manifestaciones en piel o respiratorias. A veces puede haber síntomas digestivos tipo vómitos enseguida, inmediatos, o diarrea abrupta tipo explosiva después del consumo. A veces está el síndrome de alergia oral, que es solo como eritema
y molestia en la boca, sin compromiso del resto del cuerpo y con rechazo del alimento, en general se suele ver un poquito más adelante, o sea, no lo vemos tanto en los primeros 6 meses. Lo vemos, como vos decías, ante, no sé, o la mamá empezó a trabajar y le dejan leche de fórmula, entonces en general suele ser en esos momentos de incorporación del lácteo de vaca. Y la que no es mediada por IgE, la más clásica, digamos, hay otras formas, pero raras, pero la más clásica es la proctocolitis, que es esto de las cacas con sangre, moco, que sí suele presentarse en los primeros meses de vida. Y a su vez, otra diferencia, que también es importante en el seguimiento por ahí, es que la medida por IgE suele llevar un poco más de tiempo el tema de adquirir tolerancia al alimento. O sea, son chicos que requieren un seguimiento un poco más de tiempo, que la incorporación va a ser más progresiva y bien guiada por alguien. Y la proctocolitis en general, cerca del año y hasta no mucho más que los 3 años, se suele resolver. Perfecto. Sí, eso, algunas otras cositas que nos preguntaban tenían que ver con eso. Bueno, arranqué la dieta, arranqué como mamá lactante con lactancia exclusiva, llegué al inicio de la alimentación complementaria, bueno, ¿qué hago? ¿Cuántos meses suele hacerse quizás con los más frecuentes para dejar un poco de lado las reacciones por IgE? Pero los que tienen diarrea con sangre y con diagnóstico de APLB clínico por proctocolitis, esto que decís vos, que la cantidad de semanas al principio para hacer la dieta y después para provocar, y una vez confirmado el diagnóstico, la reincorporación de los alimentos, eso está todo pautado, todo escrito y lo lleva adelante el profesional. No son tiempos que podamos decidir nosotros, no conviene que lo decidan los padres, digamos, porque puede haber, nos podemos llevar algún susto, digamos, o puede haber recaída con síntomas más sutiles que no nos demos cuenta, y bueno, y se pierde un poco el sentido de todo lo que hicimos previo. Exacto. Una cosa que está buena pensarlo, o sea, para tener una idea, ¿no? Esto de que vos decías de los tiempos, para que tengan una idea los que escuchan la charla. En la proctocolitis, en general, lo que hacemos es una exclusión de la proteína de leche de vaca de la dieta, de la mamá, o si consume leche de fórmula, cambiamos la fórmula. Las guías dicen entre 2 y 4 semanas. La realidad es que tratamos de hacerlo más entre 4 y 6 semanas. ¿Por qué? Porque al principio, hasta que uno se pone ducho con la dieta, digamos, se acomoda, suele haber digamos, como consumos accidentales o contaminación, porque bueno, uno no está acostumbrado. Entonces las primeras 2 semanas son como más de adaptación. Y francamente vemos como que ya después de la segunda semana la dieta en general ya es más, como más estricta, se logra hacer más, digamos, más específica, y entonces lo extendemos a veces hasta 6 semanas como para estar seguros de que los síntomas se dieron. Y ahí en la proctocolitis sí se trata de desafiar y si recaen los síntomas, eso confirma el diagnóstico. Es importante que más o menos, si cuanto más temprano haya sido el diagnóstico, digamos, cuanto más bebito chiquito sea, en general la tolerancia se alcanza antes del año. Pero ante esto es importante decir, no, o sea, no está bueno que por su cuenta vayan probando varias veces. Bueno, no sé, a los 4 lo desafío de nuevo a ver si recae. A los 6 lo desafío de nuevo para ver si ya está, ya pasó. Sino guiarse, como vos decías, por un profesional, porque si sigue estando expuesto al alergeno, en este caso a la proteína de leche de vaca, la tolerancia se va a extender, digamos, va a tardar más después en tolerar si uno lo sigue exponiendo repetidas veces. Entonces, eso está bueno para tenerlo presente, que el profesional le va a decir cuándo vamos a volver a hacer el desafío a ver si logró la tolerancia. Está buenísimo. Che, y otra de las preguntas que hacían era, bueno, empecé con la dieta, la estoy haciendo bien, me está asesorando un nutricionista o mi pediatra es capo en APLB, más o menos, ¿cuánto tiempo, más allá de que después yo iré y le contaré al pediatra después de todo ese tiempo, digamos, y analizaremos seguramente esas 4 o 6 semanas completas a ver cómo me fue, pero digo, más o menos, por la ansiedad que genera esto, en cuántos días, cuántas semanas, nosotros decimos, bueno, empezó con la dieta, la está haciendo perfecto,
más allá de que lo espere 4 o 6 semanas, habitualmente en cuántos días empiezo a ver resultados y empiezo a ver la desaparición de los síntomas habitualmente. Bien, en los casos de, bueno, de síntomas inmediatos es a las pocas horas, digamos, si no se expone más, no se brota más, ponele. En el caso de la proctocolitis, que es lo más frecuente que hablamos, por ahí tarda unos días, a veces 72 horas. De todas maneras, porque hay mucha ansiedad con esto, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, pasó una semana y media y no mejoró. Primero que las cacas con sangre pueden tardar un poco más, porque hay una pequeña lesión en la mucosa que tarda en recuperarse. Y después, por esto que te decía, que al principio es casi inevitable que haya algunos consumos accidentales por desconocimiento, porque, no sé, compramos un alfajor en la dietética que dice que es vegano, pero que sea vegano no significa que no tenga trazas de leche, por ejemplo. Entonces, como en eso, digamos, a veces tarda más, no porque no sea el diagnóstico, sino por todas esas pequeñas cosas que interfieren. Pero diríamos que a las 72 horas, más o menos, entre las 72 horas, 3 a 5 días, uno debería empezar a ver el cambio, digamos, a que está mejor, que tiene menos moco, que ya no hay sangre o muy poquita. Eso Se sí se siente. empieza a ver. Exacto. Che, bueno, ahí justo veo una preguntita que quedó, que coincide con alguna otra pregunta. En ese caso preguntaba, ¿caca con moco puede ser APLB o una intolerancia? Si querés charlar un poquito de la diferencia, ¿no? Que también es re frecuente, y a veces es frecuente que vengan y dicen, el papá de chiquito era intolerante a la lactosa, y ahora empieza, y si es intolerancia a la lactosa o es alergia, y cuál es la diferencia, que son cosas completamente distintas. Bien, bueno, para diferenciarlas, primero, o sea, la alergia a la proteína de leche de vaca, hay un mecanismo inmunológico involucrado. En la intolerancia, lo que existe es que el azúcar de la leche, que es la lactosa, en el intestino tiene que ser como metabolizado, digamos, procesado por una enzima que se llama lactasa. En la intolerancia a la lactosa, esa enzima no está y la lactasa no se procesa bien, no se metaboliza bien, queda en el intestino y da los síntomas, pero no hay, el sistema inmunológico no participa en esto, ¿sí? Otra cosa importante, la intolerancia a la lactosa en un bebé, en un nene menor de 2, 3 años, es rarísima. Es algo, o sea, la intolerancia a la lactosa congénita es algo muy raro. ¿Por qué? Porque estamos preparados para tomar leche materna. La leche materna tiene lactosa. Entonces, si no, sería grave, digamos, para la población que fuera frecuente la intolerancia a la lactosa. En general, la intolerancia a la lactosa se ve en chicos más grandes, adolescentes, adultos, porque digamos, se produce menos de esta enzima a medida que uno crece. Entonces, es una pregunta muy habitual esto y una confusión muy importante. La gente que tiene alergia a la proteína de leche de vaca, lo que le hace mal es justamente la leche, la proteína, no el azúcar, sino la proteína de la leche. Entonces, por más que consumamos leche sin lactosa, la proteína está. Es decir, los pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, si la leche tiene o no lactosa, no importa. Lo importante es que si va a tomar una leche, tiene que ser una leche en que esa proteína esté cortada tan chiquitita que no produzca la alergia. Y esa es la leche hidrolizada extensa, que es la que se usa para los bebés que tienen alergia. No Perfecto, y sé los si se síntomas. entendió. Sí, perfecto. Acá es lo que hay que decir, esto que charlabas vos, quizás, el gran mundo de los síntomas gastrointestinales con sus posibilidades, desde una gastroenteritis, porque empezó antes de ayer, hasta algo que te acompaña como una intolerancia, con esta diferencia de edades y las probabilidades mayor de una o mayor de otra. Pero sí, la intolerancia no da los síntomas sistémicos, da solamente síntomas gastrointestinales. O sea que si tenés además urticaria, se te hincharon los labios, hiciste una anafilaxia, ya la intolerancia no pasaría a ser uno de los diagnósticos probables. Pero bueno, lo mismo, un paciente que tiene síntomas persistentes gastrointestinales, quedan esas dos y tantas otras diagnósticos diferenciales como para
como para averiguar. Obviamente que ahí el pediatra, el gastroenterólogo, son los que a partir del interrogatorio y el examen físico dirán, bueno, parece más esto o más lo otro. Con lo que aclaraste, me parece que ya con el tema de la edad terminaría siendo más probable quizás una alergia alimentaria relacionada con las proteínas, como bien decís, y con una respuesta inmune, que una intolerancia al azúcar, y con la exclusión es probable que lo podamos dirimir, digamos, y lo mismo si pasa con el tema de las distintas indicaciones. Pero por eso también nuevamente importante, porque también te llegan pacientes que están con leche baja en lactosa, por ejemplo, y que no funciona, y vos decís, bueno, puede ser que no sea lo necesario, encima en este país con lo caro que sale comprar cualquier tipo de leche, y con las consecuencias, como digo yo, es un trastorno bastante importante hacer una dieta familiar, y sobre todo si el paciente presenta síntomas moderados graves, que la contaminación cruzada, y tenemos que informarnos y modificar un montón de hábitos familiares respecto de comer afuera, o sea, tenemos que hacer un montón de cosas, entonces ni no hacerlas cuando el paciente lo necesita, ni hacerlas a la marchanta, como diría mi abuela, sin tener un diagnóstico y sin tener acompañamiento, porque no vale la pena, digamos. Yo tenía alguna otra pregunta que habían hecho, intolerancia, ya estamos. Bueno, también quería dar un chivo que vi que pusiste ahora hace poquito, que justo terminó ayer, el tema de la semana de las alergias alimentarias, justito, yo no sabía cuando te apalabré para esto. Y estuve chusmeando lo que pusiste de un montón de tips, así que los invito a que te agreguen, que te sigan, y que toda esta gente que nos está preguntando un montón de cosas, bueno, un montón de tips para la parte también más difícil, para el desafío, para la familia, que es, bueno, llego a casa con este diagnóstico, hice la exclusión, me fue bárbaro, hice la provocación, volvieron los síntomas, parece que tenemos esto, me mandaron a la nutricionista, pero bueno, ¿dónde puedo buscar información confiable y tips que a veces o nos los olvidamos o pueden quedar por fuera de una consulta, porque esto es bastante prolongado, toda la información que se terminan llevando los padres? Entonces, ahí vi que tenías como 4 o 5 carillas, leí algunos que son desde cómo organizar el freezer, la heladera, qué hago si me toca salir a comer afuera, pasear un rato supuestamente con la pandemia, no sé, está medio difícil, pero bueno. Sí. Así que los invito a que te sigan ahí en tu Instagram, que si querés decirlo vos, porque los guiones bajos me marearon un poco, así no pifio. Dale, es Vir-Vázquez-gastroinfantil. Igual si ponen Vir Vázquez les va a aparecer, Sí, así que salís vos. tranqui. La que es cuenta abierta, digamos, Claro, que la sería pregunta. una cuenta profesional. Che, bueno, no sé si yo te quería hacer otra pregunta, quizás un mensaje para estas familias, porque un montón de los mensajes que recibí yo tenían que ver con casos específicos y que me encantaría poder resolverlos, pero sería irresponsable, ¿no? A veces este mundo de Instagram facilita un montón de cosas y uno puede guiar y ayudar a un montón de familias, pero también lo tiene que tomar con la responsabilidad suficiente para, bueno, para decir hasta acá se puede y hasta acá toca consulta, que hoy por hoy, gracias a la facilidad que otorgan las redes, algunas cosas podrán ser por consulta virtual. Yo sé que vos hacés también, para decirle a la gente, hacés consultas virtuales. ¿Este es un tema que se puede iniciar desde una consulta virtual? Yo creo que sí. Sí, sí, la verdad es que, a ver, para el especialista me parece que la consulta virtual a veces es un poco más fácil porque uno también se apoya en que, bueno, que tiene un pediatra que lo pesó, lo midió, hizo un examen físico que a veces con la virtualidad no se puede. Sí, se puede para empezar con eso, a veces quizás, o sea, solo es necesario la presencial si hay algo que no arranca o que quedan dudas o que no mejora como uno esperaría, entonces bueno, decís, che, ahora sí me gustaría poder verlo. Muchas veces también es comunicarse con el pediatra, yo eso a veces trato de hacerlo cuando hago alguna consulta virtual y me quedan dudas sobre el examen físico o algo, trato de ver si puedo hacer comunicación con el pediatra de cabecera como para charlarlo. Pero sí, la verdad que la mayoría de las cosas podemos empezar a charlarlas. Muchas, digamos, gran parte del hacer un diagnóstico es charlar, conocer la Totalmente. historia, los antecedentes, cómo son los síntomas en detalle, y todo eso lo podemos hacer virtualmente. Así que sí.
están invitados para los que necesiten, quieran, no hay Bien. problema. Che, ahí nos preguntaba otra también, porque, para mí es muy difícil siempre, ahí mira, a hacer con mi cara ahí, tratar de responder cuando me escriben ahí en vivo, porque se me van yendo, pero preguntaban si el tema el tema del bajo peso, ¿no? O sea, la falla de Medro que nosotros llamamos, si podría ser uno de los diagnósticos, supongo yo que de un lactante, estamos hablando por ahí de un niño más bien, o un niño pequeño, la APLB. No sé si es frecuente para vos que un niño llegue por esos síntomas o suelen llegar un poco antes. La verdad es que habitualmente lo pensamos en chicos que crecen bien, o sea, en principio. Obvio que hay de todo, ¿no? O sea, hay chicos que por ahí no suben del todo bien de peso, uno que ríe un poquitito más. Sí, o sea, pueden tener, o sea, en las guías y en todos lados está escrito que puede haber un mal progreso de peso, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que es un nene que sano, digamos, como que no tiene nada más y que solo hace estas cacas con un poco de sangre, un poco de moco y por ahí medio molesto, como irritable y nada más. Pero el peso no suele ser un tema. Y si está esto del mal progreso de peso, vamos a buscar otras cosas también. O sea, como buscar alguna infección que por ahí no sé, digamos, no tiene muchos síntomas, pero esto sí. Si no tiene caca con sangre y tiene vómitos, está irritable, qué sé yo, buscar otras alternativas, infección urinaria, que son oligosíntomas, o sea, con pocos síntomas cuando son bebés, pero como que ahí no nos quedamos tan tranquilos con que sea solamente por APLB. Sí, sí, ni hablar. Mientras más síntomas tiene el paciente y más comprometido está la salud del paciente, obviamente que el paraguas de temas a pensar y descartar se va haciendo más grande, digamos. Podrá ser, pero bueno, tendremos que Tal pasar cual, por otras cositas que habría que tener en cuenta, porque obviamente que ese paciente que ya está bajo peso, seguramente esté anémico y probablemente tenga también déficit de oligoelementos, o sea que es un paciente distinto al clásico de la proctorragia sonriente, feliz o con un poco de tal cual. irritabilidad, pero que luce sano. La anemia es lo mismo, podrán tener una anemia estos pacientes, pero bueno, depende de la gravedad de esa anemia, diremos, bueno, podrá ser una PLB porque tuvo 3 cacas, 4 cacas con sangre en el último mes, o habrá que pensar otras cosas, y podría ser una PLB que además esté sufriendo, como decís vos, una infección o alguna otra cosa, digamos. O sea Tal que cual. con más razón, siempre la consulta con el médico de cabecera para iniciar y confiar en el médico de cabecera y en los tiempos, a veces como decís vos, la ansiedad que genera esto supera la capacidad que tiene la medicina de contestar. Eso pasa en esta como en tantas otras cosas. Nosotros podemos ir descartando o ir alejando, ni siquiera descartando algunas patologías e ir acercando la posibilidad de otras, pero eso lleva un proceso que hay que atravesar, ¿no? No te vas a ir de la primera consulta con el gastro con el diagnóstico de APLB seguramente. Tal cual. Sí, podemos charlar, digamos, las opciones, pero bueno, sí, amerita un seguimiento, inevitablemente. ¿Cuál es tu experiencia, ya que estamos, dentro de todos los tips que ya hice el chivo para que chusmeen ahí en tu Instagram, el error o un error muy frecuente que en niños que ya tienen diagnóstico y que tienen eh, indicada la exclusión, hagamos uno, bueno, sería por ahí el mismo, pero podríamos dividirlo en la mamá lactante, que la mandamos a hacer la dieta y el nene está con lactancia exclusiva, entonces, bueno, tiene que hacer la dieta ella. ¿Cuál es un error frecuente y que muchas veces te llegan pacientes que digan, no, pensaste esto, puede ser que estemos fallando no sé, en este alimento o en esta manera de preparar los alimentos? ¿Cuál es lo más frecuente? Y diría que una de las más frecuentes es esto de confiar que los alimentos veganos no tienen lácteos, porque bueno, o sea, son veganos, pero por ahí puede haber contaminación cruzada en el lugar donde se hacen porque son por una elección, no por una dieta. Hay algunos que en los ingredientes, digamos, marcan específicamente que no contiene trazas, pero hay otros que si no, uno no mira la etiqueta, no lo sabemos, y esa es una frecuente.
Otra cosa frecuente es medicamentos. Por ejemplo, o sea, las madres que hacen dieta de exclusión deberían tomar calcio y vitamina D, y algunas marcas de calcios tienen en sus excipientes derivados de la leche. Entonces, bueno, hay algunas marcas en particular, o uno tiene que, si no, llamar al número que diga la caja, si no lo explicita, para averiguar si tienen. Y otra cosa que me pasó, de hecho, en estos días, que me preguntaron, el hierro, ahí viste que está el hierro polimaltesato, hay uno que tiene gusto a dulce de leche, Ah, y mira, nada, no sabía eso. todo, todo lo que tienen esencia o saborizante de dulce de leche, crema, o sea, lo que sea de esos, manteca, todo lo que tienen aromatizantes de, habitualmente tienen lácteos. Entonces es una cosa bastante frecuente de la recaída, que por ahí no tomaban hierro los primeros meses y cuando empiezan con el hierro, además de cambiarle el color de la caca por el hierro, por ahí tienen alguna estría de sangre de nuevo y puede ser eso. Esa es Buenísimo. otra frecuente. Buen tip porque además, ¿cómo puede ser que las gotitas de hierro le estén haciendo Claro, mal? mal, Es una traición del hierro, pero bueno, no, el de dulce de leche total. no lo vi nunca, acá creo que no se vende. Bueno, ahí me indicaron hierro para mi vida de 4 meses, ferropolín se le puede dar. Bueno, difícil, no sé la marca, no te sientas obligado a contestar porque ferropolín tampoco escuché. Habría que fijarse, señora, le contesto directamente, fijarse en la etiqueta o como te dice Vir, siempre llamar. El tema del etiquetado en Argentina es una discusión que está en boga, digamos, ya sea por esto, por celiaquía y por tantas otras cosas. Así que a veces no queda otra que meterse en la discusión como padre y insistir, o bueno, o averiguar, y capaz que vas y en vez de comprar cualquiera, compras uno que tu pediatra te diga, con este compra tranquilo, que yo ya tengo clarísimo que sirve y lo hacemos más fácil, digamos. Tal cual, bueno, eso es lo ideal, digamos, como que, no sé, yo cuando les recomiendo un calcio para las madres, les digo las marcas que pueden comprar para que ya sé que no tienen. Hay algunas marcas que obviamente uno no sabe, pero sí, obviamente, vamos caminos ahí ojalá que salga la ley de APLB, que así como la ley de celíacos dice cómo tiene que decir en la etiqueta y está el logo de ANMAT, debería haber una para el lácteo, como un logo y como que sea mucho más explícito, si bien ya dice que tiene que decir en la etiqueta si contiene trazas o no, que sea algo más evidente y más notorio porque es muy frecuente. Pero Sí, bueno, falta. sí, falta un poquito, pero lo importante es que se den las discusiones porque hay un montón de familias con esto, la verdad, lo mismo que celiaquía. ¿Cuántos pacientes celíacos vemos? Y esas pequeñas cosas en el día a día de esta familia cambian un montón, porque yo no, no tengo ningún familiar con esto, pero bueno, me imagino que te sentís un poco desprotegido en general si no podés ir a comprar un producto envasado. Obviamente que si vas a una dietética y demás pasa esto que decís vos, que ya la preparación y la contaminación cruzada quizás de productos no envasados dependerá un poco el tipo de confianza que tengas al que te lo está preparando, vendiendo. Tal Pero cual. si los envasados no podemos asegurar en la etiqueta lo que tienen, lo que contienen, algo básico, debes sentirte bastante desprotegido. Claro, sí, tal cual. Es eso, es un poco, qué sé yo, aparte, en esto iba a lo que a veces, viste, al principio cuesta adherir a la dieta, que es esto bueno, compré la dietética todo sin leche, pero era así, a granel, por ejemplo, suelto. Y bueno, y Sí, suelto no sabes si está contaminado y un montón de otras cosas que uno se va dando cuenta a medida que le va pasando, total, lamentablemente. Pero fallando bueno, o que falla otro paciente. Por eso es importante también la experiencia del médico. Vos, claro, un paciente, ya has tratado muchas familias y muchos pacientes con esto, entonces la experiencia de todos estos casos, porque muchas cosas están en los libros y muchas cosas como el ferropolín y su posibilidad de tener proteína de leche de claro, vaca, no la sabemos. Ahora, cuando vos tratás un montón de niños y recibís un montón de feedback
de la familia, porque los padres los padres de estos niños se convierten habitualmente en expertos muchas veces, y son los que nos terminan a veces contando, no, fui con esto, pero mirá, averigüé, o sea que eso también es lo rico de contar con un especialista que sepa de lo que habla y no que toque de oído para poder guiarnos correctamente. Sí, totalmente. Sí, está bueno y confiar en el profesional que está tratando y sacarse las dudas. Yo siempre recomiendo que anoten las dudas para cuando van, porque si no después se las olvidan. Como para eso, viste, tenerlo presente. Sí, che, no sé cómo estamos de tiempo con este tema de que se cortó, creo que tengo unos minutos más para exprimirte. No, ¿sabes qué te quería preguntar? Pues Sí. yo tuve un paciente que que es APLB y que el diagnóstico fue por síntomas inmediatos, eh, y que después terminó teniendo alergia al pescado y alergia a la avena. En estos niños que son alérgicos a a la proteína de leche de vaca, ¿es frecuente, no es frecuente que puedan tener otros alimentos? ¿Se recomienda evitar ciertos alimentos o se hace prueba y error, por decir de alguna manera, en tu experiencia previo al alergista, ¿no? Hay muchos pacientes que han tenido síntomas graves y que obviamente que si vos tuviste una anafilaxia a cualquier alimento, el siguiente paso es ir a un alergista que te haga las pruebas y que te diga, sí, fue esto, porque ese paciente que tuvo en riesgo su vida no tiene tiempo para esperar otro episodio de estos. Pero en algunos pacientes que quizás no han tenido por ahí síntomas inmediatos o no, pero que no han tenido síntomas tan graves, que no han requerido internación, que no han tenido necesidad de, no sé, adrenalina o una anafilaxia, ¿qué tan frecuente es? Y en tu práctica, les decís, che, ojo con el huevo, con el maní, con el pescado, o no? No, mira, en principio, o sea, la clásica por ahí, yo tengo obviamente muchas más proctocolitis que pacientes con reacciones inmediatas que a veces ni van al gastroenterólogo porque van directo al alergista, como vos decís. Las proctocolitis, lo más habitual es que sea una alergia única a la proteína de leche de vaca. Pues un 10% de los pacientes con APLB tienen alergia a la soja, pero esto es por como un mimetismo, digamos, de la proteína, como que es parecida, digamos, se confunde entre la soja y la leche. Entonces, de hecho, hay algunas guías que hablan de excluir de entrada las dos cosas. Eh, yo no soy partícipe en general de las exclusiones múltiples porque tienen mucho impacto sobre la calidad de vida de, sobre todo las madres que están haciendo la exclusión inicialmente. Entonces, bueno, uno por ahí lo piensa y no mejora con la leche, digamos, con la exclusión de lácteos. Bueno, se puede probar, diría la soja, agregar. Ahora, si no mejora con eso, digamos, se pueden probar digamos, otros alimentos, pero siempre quizás reincorporando lo que no funcionó, digamos, si no era la leche, bueno, entonces la leche no era, puedo consumir leche y excluyo otra cosa. En los casos de alergia mediada por IgE, reacciones inmediatas y eso, es más evidente, pero de todas maneras el consejo de excluir alimentos alergénicos, no. Lo ideal para cualquier chico que en definitiva cuando empiezan la alimentación complementaria uno no sabe si van a ser alérgicos o no, eh, es que los alimentos comúnmente alergénicos, el pescado, frutos secos, bueno, huevo, leche, es tratar de ofrecerlos solos, no solos, pero digo como el único alimento alergénico por vez, o sea, no darle huevo con pescado todo junto por primera vez, o sea, y por lo menos 3 veces, no necesariamente días seguidos, pueden ser días alternos, pero 3 veces incorporárselo solo. Si no tuvo reacción con eso, listo, ya está, ese alimento no le está generando alergia. Obviamente que si a la primera consumida, digamos, del alimento se brota, tiene un efecto grave, que no lo vuelva a seguir probando. Con Sí, ese sí. dato. Pero si no genera nada, por lo menos probar 3 veces con ese alimento, si ya está, ya no le da alergia, nos olvidamos y otro día pasaremos a otro alimento. Pero ya desde el inicio de la alimentación complementaria pueden comer
todos los alimentos, pescado, huevo, leche, eh, frutos secos en forma de pastas, obviamente no en forma de enteros, o sea que no, y para los alérgicos, nada, les decís que estén atentos, pero no es que cambiás algo de la alimentación complementaria. Perfecto, sí. Clarísimo lo que decís. Como que tenés ahí una pauta mayor en un paciente que te hizo alguna reacción inmediata y que sospechás este mecanismo por IgE, pero no necesariamente empezás a restringir a ciegas alimentos, le das la pauta de alarma. Y otra cosa interesante de esto, la clásica pregunta que ya comí una vez pescado, no puede ser el pescado, que es la clásica en alergias alimentarias o medicamentos, que la alergia no funciona siempre ante la primera exposición, sino que Ujú. pueden hacerlo ante exposiciones repetidas. Y después lo importante que es esto de gente que tiene una alergia alimentaria, incluso adultos, ahí ya me abre un poco de APLB, y que como tiene síntomas leves, sistémicos quizás, o inmunomediados, no solo se me hincha la boca y nada más, bueno, avisarle a esos pacientes que la reacción a ese alimento, o sea, la alergia y los síntomas no siempre van a ser los mismos. O sea, que un paciente que tiene una alergia a un alimento alguna vez puede hacer síntomas leves, pero otra vez puede hacer síntomas graves. Eso no hay manera de adivinarlo. Entonces, el cuidado con esos alimentos hay que seguir teniéndolo. Hay gente que se acostumbra, no, yo como marisco y se me hincha la boca, pero no pasa nada. Y andan de vacaciones comiendo mariscos todas las vacaciones hasta que en algún momento hacen un edema laringe y se pegan un buen susto y se termina el asunto. Bueno, eso también es algo Sí, tal frecuente. cual. O sea, todas las alergias, digamos, sobre todo, o sea, mediadas por IgE, ¿no? Porque una proctocolitis en general no tiene cruza con IgE, tienen que tener esos cuidados y también es cierto que a veces, ante más veces de exposición, más severo la manifestación en esos casos, por ahí como vos decís, un edema de labios nada más puede terminar en una anafilaxia. Y en esos pacientes, bueno, vos lo sabés claramente, ampliamente más que yo, entrenarlos para el uso de adrenalina, como que no tenerle miedo a eso. Hay muchas veces los profesionales de la salud, incluso hasta tienen un poco de miedo de eso, pero un chico, por ejemplo, que tiene una alergia severa, una anafilaxia ante el contacto con leche, incluso contacto cutáneo con leche, que hace reacciones severas, esa familia tiene que estar entrenada para la colocación de adrenalina y tienen que tenerla en la casa por si pasa algo. Y ese chico, cuando sea más grande, aprenderá también a usarlo si es que no logra la tolerancia. O sea, eso es importante también como, bueno, preparar a las familias para lo peor que puede pasar, aunque nunca pase. Sí, totalmente. Y a los cuidadores extras, ¿no? O sea, un niño que tiene algún antecedente de semejante importancia como que hizo una anafilaxia, en el jardín, en el colegio lo tienen que tener clarísimo, tiene que andar como el adulto con esas cards, digamos, de información que explicitan que tengo alergia a tal alimento, si me encontrás de esta manera, pensá en alergia, tengo en mi bolsillo el autoinyector de adrenalina, bueno, eso sí, Sí. si quieren también los que nos están viendo, buscan ahí que hay un post de anafilaxia que hablamos un poquito de esto, que son alergias en general y lo que sería la manifestación más severa de una alergia. Che, yo te sigo explotando, pobre. No va a ganar. Una última pregunta y ya nos despedimos. Para también todas estas familias que están ahí que dicen, yo voy hace 6 meses, voy hace un año, este tema del APLB, el pronóstico, digamos, o sí, el horizonte de un niño APLB, que por ahí lo provocamos, digamos, nos fue bárbaro, y decimos, bueno, probamos, y vuelve a tener los síntomas. Más o menos el horizonte en meses o años, cuando suelen resolver la mayoría, después habrá siempre excepciones. Mira, en realidad la mayoría de los pacientes con proctocolitis, con síntomas de proctocolitis, habitualmente o sea, antes del año y medio lo suelen resolver. Se dice que hasta el 85% lo resuelven antes de los 3 años, es decir, que hay un porcentaje pequeño que puede llegar a durar un poquito más, pero suelen lograr la tolerancia los pacientes con proctocolitis.
Entre los que tienen alergia mediada por IgE es más variable. Eh, Habitualmente uno no los va a desafiar hasta más grandes, más cerca de los 2 años y medio, 3 por lo menos. ¿Por qué? Porque los síntomas pueden ser más severos, porque se sabe que la tolerancia se alcanza más adelante. Y después los chicos que tienen síntomas muy severos, como esto que decíamos, no sé, me dieron un beso después de tomar un café con leche y tuve una anafilaxia a ese nivel, esos chicos habitualmente tardan un poco más, años, digamos, y por ahí más alrededor de los 5 años, de acuerdo a algunas mediciones de dosaje de inmunoglobulina E específica, etcétera, lo que se puede hacer es lo que se llama inmunoterapia oral, que lo que se va haciendo es tratar de que logre tolerar lo máximo que pueda. Hay algunos chicos con alergia IgE mediada que no logran tolerancia, pero por ahí toleran pequeñas proporciones que evitan que tengan reacciones graves, que es lo importante, digamos. Por ahí si se comen una galletita que contiene leche, no les pasa nada, pero si se toman un vaso de leche, sí. Entonces, ese es el objetivo de la inmunoterapia oral en los chicos que tienen alergia mediada por IgE y se hace mucho más adelante, digamos, más cerca de los 5 años, por decirte, aproximadamente. Es variable de acuerdo a la clínica. Perfecto, sí, clarísimo. Siempre más grave es, más nos tenemos que apoyar en los especialistas, más tenemos que cumplir las indicaciones, más atentos tenemos que estar a la contaminación cruzada y más tenemos que respetar los tiempos necesarios para desafiarlo y desafiarlo como decís vos. Algunos se podrán desafiar liberando la alimentación y algunos requerirán esta inmunoterapia que permite hacer una reincorporación súper controlada, digamos, y no me tomé medio vasito de leche, sino algo medido a nivel de miligramos o las unidades que utilicen ahí ya no sé. Che, bueno, los invito a todos a seguirte entonces en tu Instagram, los invito también si alguna de la gente que me escribió tiene consultas para hacerte, que te escriban y charlar a ver si se puede hacer alguna videoconsulta, porque hay gente que a veces necesita una segunda opinión, que también está bien. Yo siempre a mis pacientes les digo que se sientan tranquilos y seguros de que la relación con el médico de cabecera no tiene por qué romperse si se necesita una segunda opinión, interconsulta con el especialista. Así que puede pasar gente que ya esté con un gastroenterólogo infantil o con un pediatra y que ya esté en alguna etapa de la dieta y surja alguna duda y a partir de esta charla quieran charlar con vos, así que te sigan y te escriban. Y estaremos seguramente en algún momento molestándote de nuevo para charlar un poquito más de esto, si seguramente quedaron preguntas, o charlaremos de tantos otros temas súper frecuentes, constipación, celiaquía, reflujo. La gastroenterología infantil atraviesa todas las edades pediátricas y desde cosas raras a cosas muy frecuentes de todos los días de consultorio, así que te explotaremos, si estás de acuerdo, un poquito más para charlar. Obvio. Dale, obvio, sí, acá está, organizamos para otra vez. Bueno, te agradezco mucho, te mando un beso grande y nos estamos viendo la próxima. Saludos a todos los que están ahí, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.